Quiero compartir un tema en esta mañana que le he llamado obstáculos de la oración. Así que el tema que quiero compartirle en esta mañana, y quiero que leamos dos versículos. Uno está en Jeremías 33, versículo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 3, 33, versículo 3. Usted se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es conocido, ¿verdad? Es conocido como el teléfono de Dios. Cuando usted quiera, marque ese número y desde el cielo te va a contestar el Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice Dios? Que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos, cosas que están guardados en secretos eternos, secretos divinos. Dios los va a revelar a aquellas personas que claman, que lo llaman a Él, que marcan ese número, el teléfono del cielo, y le dice, Señor, claman a Dios en medio de cualquier situación y que Él va a responder. Quiero unir este texto con el Salmo 91, versículos 16 y 17. Y quiero hablar de este tema que lo he llamado obstáculos en la oración, pero quiero que leamos este otro versículo. Salmo 91, versículo número 15 y 16, perdón. Salmo 91, 15 y 16. Si lo encuentran me dicen amén. El Salmo 91, versículo 15 dice, me invocará. ¿Y qué dice Dios? Y yo le responderé. Eso dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Ahora Dios, a través del salmista inspirado por el Espíritu, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Wow. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Creo que todos pasamos momentos de angustia en la vida, momentos en que nos sentimos desfallecer y creemos que Dios es nuestra esperanza. Y clamamos y oramos. Lo triste es que cuando oramos y no vemos respuestas a las oraciones, nos desanimamos y decimos, ¿para qué oro si yo llevo tanto tiempo orando y yo no veo respuestas? Y entonces hablando de las oraciones, encontré que hay obstáculos que tratan de impedir que nuestras oraciones sean contestadas. Y hay gente que ha orado, se ha pasado meses, semanas, quizás años orando por una situación, por algo, esperando ver una respuesta de Dios, y entre más oran, más se complica la angustia, más se engrandece la angustia, y entonces se desaniman. Y yo quiero hablar en esta mañana el tema que lo he llamado los obstáculos de la oración. Y permítame empezar a introducir diciendo que como pueblo de Dios, hoy en día, y hace muchas décadas atrás, hasta el día de hoy, el pueblo de Dios sufre de mucha frustración. Yo veo cristianos que ya no oran y le he preguntado, ¿y por qué no oran? No, porque yo oraba, yo ayunaba, yo clamaba a Dios por tal cosa y nada se me dio. Y uno ve cristianos frustrados aún en su vida espiritual, en su vida de oración. Y en estos tiempos el pueblo de Dios sufre de mucha frustración porque sus oraciones, cuando oran, no son contestadas. Y eso produce frustración espiritual. Saber que yo oro, que le he pedido a Dios, que he ayunado, que con lágrimas he buscado su rostro, pero que por más que le pido, mis oraciones no son contestadas. Entonces dejamos de orar por esa frustración. Hay cristianos que oran y oran y oran y no ven respuestas a sus oraciones, causa por la cual entonces dejan de orar. Permítame hablar hay muchos obstáculos, pero quiero hablar de 4 obstáculos que creo que son los que más uno ve cotidianamente en la vida de muchos cristianos, por los cuales sus oraciones son obstaculizadas. Permítame hablar de algunos obstáculos que impiden que las oraciones sean contestadas. El primer obstáculo o impedimento a nuestras oraciones es el no pedir o el pedir mal. Mucha gente ora, pero no pide. En eso yo hablaba con alguien y me decía, no, yo a Dios no le pido nada. Yo creo que Dios debe estar cansado de que todo el mundo le pida, así que yo no le pido nada. Yo solamente le doy gracias. Aunque suena muy lindo eso, está equivocado, ¿verdad? Me dice que no le gusta pedirle nada a Dios, que solamente le gusta darle gracias, que porque Dios debe estar muy ocupado y muy cansado de que todo el mundo le pida. Pues Él mismo dijo, clama a mí, yo te responderé. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Pedid y recibid para que vuestro gozo sea cumplido. Dios nos invita a pedir.
Y sonaba bonito lo que la hermana me decía, pastor, es que yo a Dios yo no me gusta pedirle nada, solamente le doy gracias. Y yo le dije, ¿por qué no le pides? Si él es un Dios que nos dice que le pidamos, y si no le pedimos a Él, entonces ¿a quién más le vamos a pedir? ¿Verdad? Y sonaba muy lindo, pero no está sin contextualización bíblica. Pero cuando usted le pide a Dios, eso indica dependencia de Dios. Amén. Entonces mucha gente no recibe respuesta a necesidades que tiene porque no pide, por conceptos teológicos o prejuicios o pensamientos equivocados. El no pedir, o hay gente que sí pide y le pide a Dios de todo. Dios, dame una casa, Dios, dame carro, dame vaca y becas y también todo. Le piden de todo, pero piden mal. En lo que están pidiendo no hay un buen enfoque en lo que están pidiendo. El primer obstáculo de la oración es el no pedir. Diga al que está a tu lado, hay que pedir. Diga conmigo, hay que pedir. Amén. Hay que pedir, ¿verdad? Suelte. ¿Usted cree que Dios mantiene ocupado que porque todo el mundo lo está pidiendo y que tanto que usted no le pida? No, pídale, hay que pedir. Un obstáculo a la oración de no ver respuestas o no ver cosas, situaciones arregladas en la vida es que no pedimos. O pedimos, pero pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Allí me habla de este gran obstáculo, de este gran problema a las oraciones. Santiago capítulo número 4, versículo número 2 y versículo número 3. ¿Ya lo encontró? Dice Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, dice: codiciáis y no tenéis. Ese es un problema, que mucha gente codicia, quiere tener y codicia. Yo quisiera un carro como Julián, yo quisiera tener una casa, yo quisiera. Y la Biblia dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. O sea, un problema grande a no ver resultados en nuestra vida espiritual y material es que no pedimos, dice Santiago. Y el versículo 3 dice: ahora otros piden y no reciben. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí entonces habla de dos problemas: uno, que no piden, y otros que piden, pero piden mal. Y ese es un tremendo obstáculo a la oración: no pedir o pedir mal. Y hay personas que no piden porque piensan lo siguiente, y escuche, mucha gente piensa esto. Hay gente que dice, hay personas que piensan y dicen lo siguiente: yo no le pido a Dios y no le clamo porque Dios está muy ocupado. Todo el mundo pidiéndole, imagínense, todo el mundo. Entonces, Dios me tiene muy ocupado y mi oración no es tan importante para Él porque hay gente que ora mejor que yo. Entonces hay gente que piensa y no oran porque piensan que Dios está muy ocupado. ¿Usted cree que Dios está ocupado para usted? ¿Que está muy ocupado, que no lo puede atender a usted? ¿Qué cree usted? ¿O que hay gente más importante que usted, más espiritual, que ofrenda más, que diezma más, que su vida es mejor? Y entonces Dios los atiende a ellos y tiene preferencias con algunos hijos, y a otros los atiende y a otros no. Entonces aquellos que se sienten como indignos dicen: no, Dios me tiene muy ocupado con gente mejor que yo, entonces a mí no me escucha, a mí no me va a dedicar mucho tiempo, entonces por eso no oro. Son conceptos y prejuicios que están metidos en nuestra mente y sin darnos cuenta nos hacen daño en nuestra vida y en nuestra relación de hijos a padres. Dios está muy ocupado, piensan muchos. Otros piensan y dicen: mis peticiones son muy insignificantes. ¿Yo qué voy a molestar a Dios para pedirle que cambie a mi hijo? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a pedir yo al Señor que me provea para arreglar el carro, tal cosa? Y se creen que sus oraciones son insignificantes ante Dios. Que hay gente que tiene más problemas más grandes que lo de ellos y dicen: no, pues hay gente con más problemas que yo, que le pidan a ellos, mi situación es muy insignificante, mi necesidad. Pues no, mi hermano, tu necesidad, por pequeña que parezca, Dios la tiene muy en cuenta. Dios está pendiente de ti porque tú eres importante para Dios como tu Padre. Hay gente que dice: Dios está muy ocupado, mis peticiones son muy insignificantes para Dios, que pida a otro que tiene más problemas que yo. No, mi hermano, estás equivocado en ese pensamiento. Hay otros que piensan: Dios no está interesado en cosas pequeñas. Y no, mi hermano, Dios es un Dios que ama las pequeñeces. Amén. Y otros que dicen: las cosas que yo pido no son muy grandes.
No, Dios, ¿qué me va a dar eso a mí tan grande? Yo no me merezco ese carro que le estoy pidiendo. Quisiera tener un carro bonito, de último modelo, una casa de 3 pisos, pero no. Esas cosas grandes yo no me las merezco. Y creen entonces que quieren cosas grandes, pero creen que las cosas que ellos piden para ellos son muy grandes, que ellos no son dignos de merecer algo grande de parte de Dios. Pues aunque suena muy lindo y muy romántico esto, muy poético, se sale de la realidad de Dios. Dios quiere que le pidamos. Dios está interesado en mis necesidades, aún en las más pequeñas que yo tengo. Él está interesado en nosotros porque somos sus hijos. Dios quiere que le pidamos, sea mucho, sea poco. La Biblia dice que le pidamos, que no tenemos porque no pedimos. Amén. Tienes que pedirle, mi hermano, cualquiera que sea tu necesidad. Dios te escucha, tú eres importante para Dios. Él es tu papá y como papá tuyo Él te quiere escuchar y te quiere bendecir. Amén. Puede ser que tu papá humano no te escuchaba y cuando tú le pedías algo te prometía y nunca te cumplía. Y crees que así como tu papá fue contigo, crees que el papá Dios es contigo. No, Dios es distinto a nuestro papá humano. Él sí cumple y Él es bueno y Él es poderoso para bendecirnos mucho más de lo que le podemos pedir o entender. Amén. Él sí es poderoso. Porque muchos tienen un espíritu de orfandad, tienen una relación de mucha orfandad en su corazón, porque su papá los abandonó y creen que igual es Dios, que Dios no les va a escuchar, que su petición que le hagan a Dios los va a regañar. Mi hermano, Dios nunca lo va a hacer. Dios no te va a regañar cuando tú le pidas. Antes Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Wow. Te voy a enseñar cosas grandes, los que otros no conocen, te lo voy a enseñar a ti, te voy a revelar. Así que un problema es no pedir o pedir, pero pedir mal. Hay otros casos extremos que son el opuesto a lo anterior. Un problema es el no pedir o el pedir mal. Ahora, hay otro caso extremo, y es que hay creyentes que sí piden y todo el día le mantienen pidiendo a Dios, pero piden con la intención de su corazón dañado, con una intención del corazón que no es correcta ante el corazón de Dios. Y su corazón o las peticiones que hacen, piden con la intención de un corazón que solamente quiere deleitarse en las cosas de la carne o en las cosas de este mundo. Por eso Santiago 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Quiere decir que cada vez que usted y yo pedimos, Dios va a mirar primero la intención del corazón. Y cuando Dios ve que mi corazón es un corazón ambicioso, que solamente quiere deleitarse en su propia satisfacción y no importarle a nadie más, ni la iglesia, ni ningún necesitado, sino pensar en Él, son oraciones egoístas, oraciones carnales, oraciones de envidia. Dios no nos va a escuchar aunque pidamos, si el corazón no está correcto con lo que estamos pidiendo. Ese es un extremo opuesto a lo que dijimos anteriormente. Creyentes que piden, pero piden con la intención de su corazón distinta a lo que Dios quiere. La intención de su corazón es el deleite de su carne, y los deseos por los cuales piden son deseos e intenciones egoístas solamente para ellos. Y vamos a mirar algo importante que le quiero decir aquí. Muchos piden, y yo le quiero decir, mi hermano, pídale a Dios lo que quiera y Él es amplio en proveernos a nosotros. Pero muchos piden y piden mal. Piden, Santiago dice, para gastar en sus deleites. Piden con ambición, piden con egoísmo, piden con codicia, piden con envidia, porque dice el versículo 2: codiciáis, o sea, quieren tener, pero no pueden tener. Matan y arden de envidia cuando ve que otro progresa. Dice: ese tiene carro, quién sabe en qué malos negocios estará metido. Porque gente envidiosa, que cuando le ve a usted conseguir un carro, y trata de murmurar, no dice: oh, papito Dios, gracias por bendecir a ese hermano, gracias, sino que llenan de envidia. Ese consiguió carro, ese debe estar metido por ahí vendiendo droga o en malos negocios. Y comienzan a sentir envidia y a pensar mal cuando ven la bendición que Dios derrama sobre otros. Y Santiago dice: mire, ustedes codician pero no tienen, matan y arden, se muerden de la envidia y no pueden tener lo que otros tienen.
Y luego sigue diciendo el versículo 2, y ustedes no pueden alcanzar lo que otros tienen, ustedes combaten, luchan, se mantienen peleando con los demás, luchando por eso, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y luego dice ahora, otros que piden y no reciben porque piden mal. Aquellos que piden pero piden mal son las personas que piden para ellos y no tienen en cuenta, cuando piden, no tienen en cuenta el reino de Dios. Una buena oración que usted le puede levantar a Dios para pedirle algo de Dios: si tú me bendices, yo voy a bendecir tu reino. ¿Aló? Una buena oración cuando tú le pidas algo del Señor: si tú me bendices, yo voy a bendecir la iglesia. Si tú me bendices, Padre, yo voy a bendecir al reino de Dios. Voy a ser fiel con mi ofrenda, voy a ser fiel con mi diezmo. Padre, si tú me bendices, yo voy a bendecir a otros. Cuando tú oras de esa manera, es una oración que se sale de tu egoísmo, de tu deleite. No pides solamente para ti, pides para bendecir a otros también. ¿Aló? De ese día alguien me dijo: pastor, yo le estoy pidiendo algo al Señor. Y yo le dije al Señor que si me resultaba la pensión, yo he visto unas necesidades que hay en la iglesia. Le dije: Señor, si tú me das la bendición, la pensión que me llegue, Padre, yo quiero dar algo para la iglesia. Sea mi primer sueldo, sea la mitad de mi sueldo, lo quiero dar cuando me llegue la pensión. Si tú me la regalas, Padre, porque está muy enredada, muy complicada, y ya va tiempo pidiendo y nada le resultaba. Pero alguien le dijo: mira, quizás no te llega la bendición porque estás pidiendo mal, pensando en ti. Si cuando me llegue la pensión voy a comprar eso, voy a comprar lo otro. Cambia esa oración y dígale: Señor, si tú me bendices, yo voy a bendecir tu obra, voy a bendecir tu casa. Y me vino y me dijo: pastor, ¿qué necesidad hay en la iglesia? Es que llevo tanto tiempo pidiéndole al Señor una bendición de la pensión y nada, pastor, eso me enredan, eso no llega. De muchos me están diciendo que eso es un problema. Y que alguien le dijo: mire, pídale, cambie la oración, dígale: Señor, si tú me bendices, yo voy a bendecir a otros, en especial tu casa. Y vino y me dijo eso. Yo le dije qué necesidad había. Después de que oró, hermano, como a los 3 meses se me acercó y me dijo: pastor, me llegó la pensión. Y contenta estaba. Quiere decir que quizás anteriormente estaba pidiendo lo mismo, pero con una intención equivocada. Egoísmo, nunca pensó en bendecir a otros, en bendecir la obra de Dios, el reino de Dios. Y apenas su oración cambió. Se cambió de esa mentalidad. La bendición de Dios llega cuando tú pides para bendecir a otros lo que Dios te da. Amén. La Biblia dice que somos bendecidos para ser de bendición. Dígale a tu lado: pide para bendecir. Pide, dile a Dios que te bendiga, pero cuando Dios te bendiga a ti, que tú puedas bendecir a otros. Estamos en un mundo egoísta, un país egoísta donde nadie se interesa por nadie, y todo lo que estamos viendo nos endurece más el corazón. Amén. A uno no le cuesta nada sacar una monedita de 100 o de 200 o de 500 y dársela a la gente que se para en los semáforos. Puede ser que sí, que sean para la droga, que sean para otro. Le van a dar cuenta a Dios. Pero a veces nos endurecemos tanto que no queremos compartir con nadie nada. Con nadie nada. Y a veces necesitamos salirnos de esa situación y saber que hay gente que está necesitada y podemos compartir con otros. Mucha gente pide, pero piden mal. Piden para ellos y no tienen en cuenta el reino de Dios, ni tienen en cuenta al prójimo. Y lo más grave cuando piden y piden mal es que sus peticiones, cuando se las hacen a Dios, son peticiones conducidas por sus deseos carnales. Y voy a decirle cuáles son esos deseos carnales por los que a veces oramos. Deseos carnales tales como celos. Mucha gente quiere que Dios le dé algo porque siente celos que alguien tenga y él no tiene. Te dicen: Señor, yo quisiera tener para demostrarle al otro que yo también tengo y no sentirse menos que él. Entonces a veces piden porque sienten celos de que otros tienen y ellos no tienen nada. Y piden para competir con otros. Otros piden mal, piden por vanagloria. Que Dios me bendijera para yo mostrarle al otro que sí tengo, vea, que es lo que conseguí. Y para vanagloriarse, para humillar a otros. Es una manera equivocada de orar. Por eso hay tantos obstáculos de gente que ora y ora y ora y no recibe respuesta. Y hay frustración porque nunca están revisando su vida de oración. Piden para envidia, por celo, piden por vanagloria. Otros piden por competencia. Dios, dame. Yo quiero que esta iglesia crezca para competir con las demás iglesias y que esta iglesia sea la mejor. Eso es un error.
Yo no quiero que la iglesia crezca para competir con otras iglesias, no. Quiero que esta iglesia sea una bendición, porque a eso nos llamó Dios, a ser bendición, pero no para competir con otras iglesias. Hay gente que viene y le dice a uno: pastor, en tal iglesia hacen tal cosa, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque yo no hago cosas por competir ni porque otros las hacen. Muchos piden cosas para competir. Usted tiene un carro, pues mire, el mío es mejor. Pedimos por competencia, pedimos por envidia, entre otros muchos motivos que pedimos mal. Quiere decir que a veces pedimos y las intenciones y los motivos del corazón son equivocados cuando estamos pidiendo. Dios nos ayude y nos perdone en muchas oraciones que hemos levantado con motivos equivocados. Muestra nuestra carnalidad, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra falta de misericordia, y la espiritualizamos. Porque usted ve a alguien orando y dice: tan espiritual, pero a veces hay personas que oran y son carnales en sus oraciones. Tratan de espiritualizar su carnalidad orando, y hay oraciones muy malas, hay oraciones diabólicas, hermano. Hay oraciones chismosas. ¿Sabía eso, que hay oraciones chismosas? Una vez escuché una oración chismosa de alguien, y es que está orando y en plena oración dijo: Señor, yo te pido por la hermana Julana de tal, que mira a su esposo cómo le pega, mira al esposo cómo le dejó el ojo de morado. Y no estaba sola, estaba un poco de hermanas allí alrededor de ella, y nadie sabía que el esposo le había pegado a la esposa, pero todo el mundo se dio cuenta por la oración que ella hizo. Una oración chismosa, ¿sí o no? ¿Sabe, mi hermano? Hay oraciones chismosas. Cuando usted ore, no nombre personas ni digan cosas malas. Señor, y mira el hermano Julano de tal, el hermano Pedrito, que le pegó a la hermana María, mire que casi la mata, padre. Y nadie sabía que le había pegado y que casi la mata. Y todo el mundo se dio cuenta que el hermano Pedrito le pegó a su esposa porque alguien hizo una oración chismosa, y todo el mundo se dio cuenta. Oraciones carnales, chismosas, oraciones de cantidad de cosas, tapadas con un manto de espiritualidad en la oración. E igual hay oraciones nuestras que hacemos mal delante de Dios, y no hay respuesta a Dios. No hay respuesta de Dios porque pedimos ¿cómo? Pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Así que es un motivo equivocado. ¿Cuál es la solución para no orar así? ¿Cuál es la solución cuando yo oro mal, oro con intenciones equivocadas, cuando no pido mal? ¿Qué debemos hacer? Mi consejo es: no dejemos de pedir. Dígale a tu lado: no dejes de pedir. No dejes de pedir. Ahora diga: ya el pastor predicó, entonces yo siento que estoy pidiendo mal. No, un momentico, no deje de pedir. Simplemente corrija la intención del corazón. Amén. No deje de pedir. Pídale al Señor lo que necesite. Él es bueno y Él responde a las oraciones de sus hijos. Pero cuando pida, hágalo con la intención correcta. Cuando pida algo y pida una bendición de Dios, pídala, pero piensa en bendecir a otros, especialmente la obra de Dios. ¿Sí o no? Mire qué necesidad hay en la iglesia, qué hace falta en la iglesia. Y usted le puede decir: Señor, si tú me bendices, voy a bendecir en la iglesia para esta parte. La iglesia donde yo voy y me alimento, donde yo me congrego. Padre, si tú me bendices, yo voy a bendecir tu obra. Y cuando Dios ve que su corazón se suelta de su egoísmo, se sale de su ambición, las bendiciones del cielo se derraman. ¡Aló! Dios manifiesta su gloria. Y le coloco el ejemplo de la hermana. De verdad, apenas cambió su oración y pensó en bendecir a otro, pensó en bendecir su obra, lo que parecía imposible se hizo posible, y Dios la bendijo y su pensión le llegó. Ella se asustó: pastor, y me llegó más de lo que yo esperaba. Dios te sorprende cuando tú oras con la intención correcta de tu corazón. ¿Aló? Pero somos tan egoístas que Dios nos bendice y ni siquiera el diezmo lo pensamos en eso. Es que es mucho el diezmo. No. Somos tan mezquinos, mi hermano. Dios nos ayude y Dios nos perdone. Amén. ¿Qué tal si le dice Dios: perdóname, Señor? Vamos, dígale: Señor, perdónanos, perdóname, porque a veces hemos pedido mal y necesitamos corregir eso. Entonces no deje de pedir. Pídale al Señor lo que necesite, pero hágalo con la intención correcta. ¿Y cómo es la intención correcta? Pedir primero para el reino de Dios. ¿Para quién hay que pedir primero? Para el reino de Dios, y luego para usted y para su familia.
Pero usted debe acordarse primero Dios, porque la Biblia dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando usted le pide a Dios una bendición, para usted bendecir primero su reino, lo demás vendrá por añadidura. ¿Aló? Eso me lo estoy inventando yo. Mateo 6:33 lo dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por... Y todo lo demás es tu comida, la bebida, el vestido, lo que viene hablando, no os afanéis. Y si pides algo, pues pida primero para el reino, que es primeramente Él, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá cuando en nuestro corazón hay una buena intención de bendecir el reino de Dios. Segundo obstáculo a la oración. ¿Recordamos el primer obstáculo a la oración? ¿Cuál es el primer obstáculo? El no pedir o el pedir, pero pedir mal. Segundo obstáculo a la oración. Y es el maltrato al cónyuge. ¿Cuántos aquí son casados? Levanten la mano los casados, esposos y esposas, levanten la mano. Los que tienen un cónyuge, levanten la mano, no les dé pena. Los que tienen un esposo o una esposa, levanten la mano. Bueno, ¿sabe cuando nos casamos? Nuestra vida espiritual puede mejorar o puede mermar por la vida de cónyuge. Uno de los grandes obstáculos que a veces encontramos en la oración es por el maltrato al cónyuge. Y quiero que leamos un pasaje en la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7. Ahí enseguida de Santiago está Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y versículo 7. Aquí encontramos unos deberes conyugales. Y trata el apóstol Pedro de ausentar por completo el maltrato conyugal. Y dice la Biblia que el maltrato conyugal se convierte en un tremendo estorbo para nuestras oraciones. Y escuche el capítulo 3, versículo 1, primera de Pedro dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En otras palabras, usted no se gana a su esposo con cantaleta. Usted no se gana a su esposo con regaños y cantaleteándole. No, usted se gana a su esposo con su sometimiento y con su buena conducta. Eso es un evangelio sin palabras. A veces no necesitamos ni hablar del evangelio. Debemos permitir que nuestros actos hablen por nosotros. Amén. Aquí le dice a la mujer algo, pero en el versículo 7 le dice al hombre: vosotros maridos, igualmente. O sea, igual, así como la mujer cumple su parte, así como la mujer se somete, se sujeta y con su conducta te muestra un buen ejemplo de Jesús, te muestra el evangelio de Cristo, con su conducta, sin necesidad de hablar, ya con su conducta te está hablando. Ahora le dice: asimismo, vos igualmente, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo tenemos que vivir los hombres con las mujeres? Quiere decir que la sabiduría de un hombre se demuestra en la manera en que vive con su esposa, en la manera como la trata. Yo vivo sabiamente en la manera en como trato a mi esposa. Wow. Igualmente, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para que qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si en la vida conyugal no hay un buen convivir, eso hace que nuestras oraciones sean estorbadas. Muchas mujeres oran y oran y oran y oran y no ven respuesta, porque no les hace falta más que organizar su deber como mujer. Una buena conducta en el hogar, respeto hacia su esposo, sometimiento a su esposo. Cuando me hablo de sometimiento, no me miren mal, mujeres. No estoy hablando de que el esposo tiene que cogerla a usted y maltratarle en la cabeza y estar sometida, no. ¿Sabe qué quiere decir sometimiento o sujeción? Implica que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Pero eso nos implica una mayor responsabilidad, porque la cabeza es la que piensa y la que dirige con amor. Así que yo, como cabeza de mi hogar, debo pensar cómo voy a edificar mi hogar y debo conducir mi hogar con amor como ser cabeza. En otras palabras, que mi esposa no tiene por qué tomar el rumbo del hogar, soy yo que debo ser un sacerdote del hogar. Y ser cabeza del hogar no implica el dominio del macho, sino un liderazgo con amor. Quiere decir que si yo soy cabeza,
Debo liderar con amor, como cabeza que soy, que es la que piensa, debo liderar mi hogar. Amén. Cuando hablo de sometimiento, no es que usted ahora, mi hermano, va a decirle a su esposa, vea, sométase, que el pastor dijo que se sometiera. Así que me hace el favor y me besa los pies. No vaya, eso no es sometimiento. No, lo que hablo es que usted permite ser un buen líder en el amor, liderar a tu hogar. Muchas veces las mujeres se rebelan porque no encuentran en su esposo un buen líder, una buena cabeza. Y entonces, como no encuentran un liderazgo, dice, este no hace nada, este se le cae la casa y no hace nada, este se nos acaba y este no hace nada, entonces me toca hacerlo a mí porque él no lo hace. Entonces muchas mujeres toman el deber que no les corresponde porque hace falta un hombre que sea cabeza, que sea un buen líder con amor. Amén. Eso es sometimiento. Sujetarse o someterse es sujetarse. Y puede venir Richard un momentico. Sujetarse es esto, mi hermano. Es que yo como cabeza puesta por Dios, estoy en un rango de autoridad puesto por Dios, delegado por Dios. Entonces, por ejemplo, que Richard sea mi esposa, pero es una broma. Yo como cabeza y autoridad, pues estoy por orden de rango por encima de él, en rango de autoridad, no que yo sea más que él. Somos iguales ante Dios, pero en rango de autoridad Dios ha puesto al hombre como autoridad del hogar, como cabeza. Así que yo, venga esposa, ve hermano mío, yo lo tengo aquí cogido, lo tengo sujetado. Y por ejemplo que hay un precipicio allá, si yo lo suelto, él se va al precipicio, pero no se cae porque está sujeto a mí. Está sujeto a mí, ¿verdad? Eso es sujeción. Que si yo te suelto, tú te vas y te matas. Pero si estás sujeto a mí, vamos a estar juntos, vamos a caminar juntos y alcanzar juntos las metas. ¿Me entiende? Eso es sujeción. No significa maltrato. Muchas gracias, Richard. No significa maltrato o el dominio del macho. No, significa saber sostener un hogar. Sostenerlo con ejemplo, con liderazgo, con buen entendimiento. Pero hay mujeres que se han tomado el derecho. Quien manda en la casa no es el hombre, no la mujer. Yo conozco mujeres que mandan al marido y hasta lo gritan y le pegan. Vea, usted todo lo deja por ahí tirado, usted todo se quita esa ropa y la deja en el baño tirada, esos pantalones. Y comienzan, parecen la mamá y que el esposo fuera un niño, lo mantienen regañando. Eso, mi hermano, mi hermana, escúcheme, eso es un estorbo a tu oración. Una mujer que grite al marido, que lo maltrate. Como una vez dijo alguien, le dijo el esposo, ¿quién manda aquí? Y dijo yo, pues entonces mande por la comida. Yo he visto mujeres groseras con sus esposos, que creen que su marido es el hijo, lo mantienen regañando, lo mantienen haciendo quedar mal, hablando a espaldas de él mal. Eso es una falta de respeto a tu autoridad, a la cabeza que Dios puso, a tu líder. Tienes que respetar a tu esposo. A mí me parece tan feo ver a una mujer hablando de su marido o viceversa, un marido hablando de su esposa. Yo creo que uno debe hablar bien de la esposa. Dios me ha regalado una esposa, para mí mi esposa es maravillosa, ¿me entiende? Y usted nunca me ha visto a mí hablando ni un mal detalle de mi esposa, ni a ella de mí, jamás. Y si algo que tenemos que decir, nos lo decimos en la cama y luego terminamos entrepiernaditos, arreglando las cosas. Pero el maltrato al cónyuge, eso es verbal. Ahora en este país defiende mucho la mujer, que no más maltrato femenino, a la mujer que no más maltrato tal cosa. Pero ¿cuántos se acuerdan del maltrato masculino? Hay maltrato masculino también, muy poco, pero lo hay. Y yo he visto mujeres, hermano, que nunca se ríen, nunca cuentan un chiste, siempre mantienen con mal genio, y esa actitud no ayuda a tu vida de oración. Amén. Vamos a explicarle esto, el maltrato al cónyuge. El apóstol Pedro dice que hay dos roles o dos papeles en la vida conyugal: el rol de la esposa y el rol del esposo, y que este tipo de rol, como se viva, va a afectar la oración que hagamos, para bien o para mal. Ahora, habla de dos roles, que es el rol del hombre y el rol de la mujer. A la mujer le dice el apóstol Pedro que debe someterse a su marido. ¿Qué le dice la Biblia a la mujer? Que debe someterse. Escuche versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué le dice la Biblia a las mujeres casadas? Aló. Oiga, ¿no les gusta esto a las mujeres?
pero le estoy diciendo para su bien. Le estoy diciendo para su bien, no le estoy diciendo para que usted sea maltratada, no. Que si usted cumple su parte y su rol, tu oración va a ser contestada y Dios te va a bendecir. Ah, es que pastor no me deja pegar de mi marido, de mi papá ni de mi mamá ahora, para que un hombre que no es nada venga y me pegue. Yo jamás. No, con esa actitud rebelde no vas a lograr nada. Lo que estoy diciendo es que tú no te vas a dejar humillar de tu esposo, no. Simplemente que hay un rol bíblico que hay para en vida conyugal. El de la mujer, Dios le dice a la mujer que debe someterse a su marido, y que si no lo hace, que si no cumple ese rol de sometimiento, de dejarse liderar por su esposo y que lo haga con amor, esa actitud es una forma de rebelión contra Dios. Porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando la mujer no se somete a la cabeza que Dios estableció en el hogar, es una rebeldía contra Dios. ¿Y cómo puedes tú pedirle a Dios que te bendiga cuando tú eres una mujer rebelde? Que maltratas a tu esposo, lo regañas, les mantienes insultando, tú eres un bueno para nada. Yo me casé por usted solamente por la plata que usted trae del mercadito, pero no más. Usted me da fastidio, ya cuando usted me besa me da asco. Mujeres que le dicen eso a su marido, mi hermano. No funciona. Y a veces nuestras vidas de oraciones no funcionan porque no estamos funcionando bien en la vida conyugal. Eso le dice a la mujer. Ahora al hombre, vamos a desquitarnos, mujeres. Al hombre le dice la Biblia, el apóstol Pedro le dice al hombre que trate a la mujer como un vaso ¿qué? Frágil, como algo muy delicado. Ahora sí, al menos díganme algo, mujeres. Digan amén al menos. Les estoy diciendo que usted debe ser tratado con mucho cariño, con mucha delicadeza. Porque ¿qué nos pasa a los hombres? Que somos a veces duros, no sabemos tratar a la esposa, nos hace falta abrazarla, jugar con ellas, consentirla. Y Dios le está diciendo a la Biblia que el rol del hombre en su vida conyugal es que debe tratar a la esposa, a su mujer, como un vaso muy frágil, muy delicado, que cualquier palabra le puede hacer daño, que cualquier actitud la puede ofender en su corazón y dañarle su jardín y sembrarle maleza. Por lo tanto, entonces, el hombre, dice la Biblia en el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Quiere decir, cuando yo trato a la mujer bien, le estoy dando el honor que ella se merece. Amén. Porque si como hombres tratamos a nuestra esposa bruscamente y no le damos el amor, la consideración que ella necesita, entonces nuestra vida espiritual en el área de la oración va a ser muy afectada. Por ejemplo, el maltrato físico y verbal. Porque hay mujeres que me han dicho a mi pastor, mi esposo nunca me ha pegado. Nunca, yo no puedo decir que ese hombre me haya levantado la mano. Pero con sus palabras me ha dañado. Hombre que dice a la mujer, yo a usted nunca le he pegado y nunca, entonces ¿por qué se queja? Pero con tus palabras, es mejor que le hubieras pegado y no con tus actitudes y palabras lo hubieras dañado tanto. Hay mujeres dañadas, no tanto por un maltrato físico, sino por un maltrato verbal, por palabras, por actitudes que pueden dañar a la esposa. Dios está diciendo entonces que si no le damos a la mujer el trato que ella se merece como un vaso frágil y la tratamos bruscamente y no le damos el amor que necesita, sino que le damos maltrato físico o verbal y la maltratamos emocionalmente, dice la Biblia que eso es como una forma de desobediencia a la palabra de Dios. Y eso se convierte entonces, dice el versículo 7, que si hacemos eso, nuestras oraciones van a tener ¿qué? ¿Van a tener qué? Estorbo. Dice el versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque a veces horas y horas, mi hermano, horas y horas y no ves nada. Quizás tu oración está siendo estorbada por la manera en cómo tú tratas a tu esposa. Porque es verdad, tratarla con cariño, con amor. Y quizás, mi hermana, las mujeres oran más que nosotros, son más espirituales que nosotros, son más sensibles a Dios. Pero si tú no tienes tu rol bien claro, mi hermana, por más que ores, tu oración no va a pasar del techo. Tu oración está siendo estorbada si no estás cumpliendo con el deber que debes cumplir delante de Dios. Y yo oro para que en la iglesia, aquí en esta iglesia, hayan hogares bendecidos por Dios. Hayan parejas bendecidas por Dios. Parejas que cuando oran atraen como un imán la presencia de Dios, la bendición de Dios. Amén.
porque a Dios le gusta habitar en familia y donde hay un ambiente de amor y unidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, si ese comportamiento de parte de la mujer o de parte del hombre, la falta de sometimiento, de respeto de la mujer hacia el hombre, o la falta de un buen trato, de una buena honra a la mujer, entonces eso hace que nuestras oraciones sean estorbadas y también sean cortadas delante de Dios. Así que hay que procurar, mi hermano, mi hermana, los que somos casados, pidámosle a Dios que nos ayude a tener una buena relación con la esposa o con el esposo. Sí, tiene a su esposa por ahí cerquita. Si tiene a la esposa o el esposo por ahí, tómale la mano si la tiene ahí cerquita. El que tenga el esposo o el esposo, tómale la manito y dígale: mi amor, tú eres una bendición. Vamos, dígaselo. Acérquesele a Alejandra, vaya, tómela, dale un besito. Eso, vea qué lindos que se ven. Eso dice la Biblia, que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo. Debemos procurar eso, mi hermano. Si no, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Tercer obstáculo a la oración. Recordemos los dos primeros. ¿Cuáles son los dos primeros obstáculos a la oración? El pedir, el no pedir o el pedir mal. Segundo, el maltrato al cónyuge, el no tratar bien a mi compañero o compañera de batalla en esta vida. Y esto habría mucho que cortar, porque según los psicólogos hay dos tipos de guerra en el hogar. Está la guerra abierta o está la guerra fría, ¿verdad? Hay muchos hogares que tienen una guerra abierta, donde el hombre maltrata a la esposa y la esposa dice: yo hoy usted no me dejo pegar, usted me toca, yo cojo una tabla de la cama, si lo vea descuidado se la parto encima. Y por eso usted ve que en la casa no hay vajillas, no hay platos para servir la sopa, porque la mujer se los manda encima. Y ella dice: usted me toca y nos morimos los dos. Hay mujeres bravas así, mi hermano. Hay mujeres bravas. Y es una guerra donde los dos se acabaron la guerra. Y se pegan y mantienen aruñados y conmorados. Por la noche están otra vez junticos. Se vuelven hasta masoquistas en esa guerra abierta. Pero hay otro lo que llama la guerra fría, donde los dos se toleran todo y donde nunca hay una palabra de sentarnos. Venga, hablemos, ¿por qué nos tratamos así? Lo que se conoce como la guerra fría, donde usted nunca ve un grito en esa casa, donde todo parece estar tranquilo, pero es una guerra fría, que por dentro, el silencio, él nunca habla con ella. Y ella le da miedo acercársele a él, porque él nunca la va a escuchar y nunca le dedica tiempo. Y entonces ella dice: ¿para qué yo hablo con ese hombre si es como hablar con una pared? Nunca me presta atención. Y es una guerra fría que los está matando por dentro. Puede que hayan hogares aquí, en una guerra abierta, donde mantienen agarrados con palabras y con golpes. Y otros en una guerra fría, donde no se dice nada, donde todos se lo toleran, pero por dentro se están secando cada día más. Tercer obstáculo a la oración, y es la duda o la incredulidad. Y eso es un grave problema, mi hermano, en la oración. ¿Cuánta gente ora? Pero yo estoy orando, pero ¿será que Dios sí me escucha? ¿Será que Dios sí me bendice? Y oran pero con duda. ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí está conmigo? Ya no sé. Duda, incredulidad. Y Santiago capítulo 1 versículo 6, vuelva una hojita atrás, 2 hojitas. Santiago 1 versículo 6 dice: pero pida con fe. ¿Pida con qué? Con fe. Luego dice el versículo: no dudando nada. Diga conmigo: no voy a dudar nada. No, pero dígalo fuerte, mi hermano, ayúdeme. No voy a dudar nada. Vamos más fuerte: no voy a dudar nada. Eso dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal cosa, no piense pues quien ore con una duda así, que va a recibir cosa alguna del Señor, no va a recibir ni pío de parte de Dios. ¿Sí o no? Eso dice el texto de Santiago 1, 6 y 7. Vamos a hablar del tercer obstáculo a la oración: la duda o la incredulidad. La palabra duda viene de una palabra griega, que es la palabra aporeo. Es en griego aporeo. Y la palabra aporeo en griego, traducida al español, significa literalmente estar sin camino, estar sin recursos, en apuros, perplejo, en duda, confuso, en desesperanza y vacilante.
En la palabra griega poreo define duda o incredulidad con estas palabras. Una persona que duda o que es incrédula está sin camino. A veces hay gente que dice: yo no sé por ese camino, por qué camino tomar. Porque cuando usted está dudoso, no sabe por qué camino tomar. Y aunque Dios te muestre el camino, no lo sabes tomar, porque hay duda o incredulidad. También significa estar sin recursos. Hay gente que dice: no, yo no tengo nada, y no se acuerda que tiene un Dios que le puede dar los recursos aunque no los tenga. Pero la duda nos lleva a ese pensamiento. Ahora voy a explicarle cada una de ellas. Y es que una de las cosas que nos hace saber Dios, y que Dios quiere que usted y yo entendamos y sepamos ahora, es que la duda mata la esperanza. ¿Qué hace la duda? Mata la esperanza. Porque para poder tener esperanza hay que tener fe, hay que creer que aunque hoy me fue mal, yo tengo la esperanza de que mañana me va a ir bien. ¿Aló? Yo tengo la esperanza de que si el año 2018 fue un año duro, tengo la esperanza de que este año 2019 va a ser un año bueno de parte de Dios para mi vida y para la iglesia. Amén. Pero cuando hay duda, la duda mata toda esperanza. Y Dios quiere que entendamos eso, que la duda mata toda esperanza de recibir algo de Él. No piense pues quien tal haga que va a recibir cosa alguna de parte del Señor. Dios nos está diciendo que la duda mata cualquier esperanza de que tú le puedas recibir alguna cosa de parte de Dios, que no vas a recibir nada, ni pío vas a recibir. ¿Aló? Y vamos a definir las palabras que describen la palabra aporeo o duda. La primera palabra es estar sin camino. ¿Qué quiere decir duda? Estar sin camino. Significa no tener seguridad hacia dónde me dirijo o qué camino tomar. Ya que en la mente de una persona que duda tiene dos o más alternativas. ¿Y por qué camino voy? No sé si por aquí o por aquí, no sé qué camino tomar, y como no sé, mejor me quedo aquí. Estar sin camino, no sabe para dónde. Una persona que duda, que es incrédula, no sabe si Dios le escucha, si Dios le ama, si es un hijo de Dios, si no, está en duda. La segunda palabra es estar sin recursos. Una persona que duda es aquella que cree que no tiene recursos, ni siquiera tiene el recurso de Dios, de que Dios puede ser su mayor recurso y su poderoso recurso. ¿Sabe, mi hermano? Dios para mí es mi más grande recurso, pero cuando yo clamo a Él, Él me responde y Él está conmigo. Aunque no tenga nada, tengo a Dios, y si tengo a Dios, lo tengo todo. Amén. Pero la palabra duda significa estar sin recursos. Una persona que duda se siente que no tiene recursos para seguir adelante, que no tiene nada, que nadie le puede ayudar, y hasta dudan de que Dios le puede ayudar. La tercera palabra que define la palabra duda en aporeo es perplejo. Una persona que duda mantiene perpleja. Una persona que está en un estado de duda es una persona que está en un estado de shock, perplejo, no sabe qué hacer, frente a una circunstancia está en shock, perplejo, en duda, no sabe si de pronto la situación pueda cambiar para bien. Por eso usted ve gente que dice: yo no sé qué hacer, yo no sé qué camino tomar, no sé qué, viven en duda. La otra palabra de duda es confuso. Una persona que está en duda o que duda es una persona que vive en confusión. Una persona que tiene muchos pensamientos en su mente y no sabe qué decisión tomar, vive en confusión. No tiene una decisión clara en su vida de qué tomar. Y la última palabra que define duda es la palabra vacilante. Y aquí es una de las más fuertes, vacilante. Esta es la peor parte de la duda. La duda nos lleva a ser vacilantes. Una persona cuando está en duda, puede que el milagro llegue, pero como la persona duda, no sabe si recibirla o no recibirla. El milagro llega, pero como la persona es vacilante, es tan vacilante, no lo recibe porque está esperando otra cosa y dice: es que yo le había pedido a Dios. ¿Se ha escuchado la historia, no? El tipo que vino una inundación y le dijo a Dios: Dios, sálvame, me voy a ahogar y el agua está creciendo. Y se subió al techo del agua, al techo de la casa se subió y el agua iba creciendo. Y mientras estaba en el techo de la casa le dijo a Dios: Dios, sálvame, me voy a morir. Y cuando eso pasó, un señor en una canoa y le dijo: súbase, el Señor se va a ahogar. No, le estoy pidiendo a Dios que Él me salve. Dios, sálvame, Al rato pasó una lancha: Señor, súbase, se va a ahogar. No, Leo, le estoy pidiendo a Dios que me salve, me va a salvar. Luego le llegó una barca y le llegó gente a rescatarlo, un helicóptero y todo. Le dijo: Señor, súbase, se va a ahogar. No, le estoy pidiendo a Dios que Él me salve. Al último se ahogó.
Y luego le hizo el reclamo a Dios: Dios, yo te pedí que me salvara, yo creía en ti que me salvaras y me dejaste morir. Yo te dejé morir, te mandé una canoa, te mandé una lancha, te mandé helicóptero y no te montaste, te moriste porque tú eras vacilante. No sabías ni que la bendición venía de parte mía. Hay gente así, mi hermano, vacilantes, no saben ni lo que quieren. Y cuando le llega dicen: ay, ¿será que esto es para mí o será para otro? Dígale a tu lado: no tengas duda. No tengas duda. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No puedes dudar, mi hermano. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona a aquellos que se acercan a Él creyendo que Él existe, que Él es real. Y yo quiero decirle algo, hermano y hermana: Dios es real, Él existe, Él está aquí y es poderoso para bendecirnos, y Él galardona a los que le buscan. ¿Qué es el galardón? Que te dé la bendición que estás pidiendo. Ese es el galardón, la respuesta a tu oración. Amén. ¿Qué debemos aprender acerca de la duda? ¿Qué debemos aprender acerca de la duda? Y algo debemos aprender. Y debemos aprender es que no podemos orar a Dios si estamos dudando de su existencia o de su poder, o de su bondad o de su misericordia. Mi hermano, yo quiero decirle algo: yo creo que Dios existe, que Él es real, y que ese Dios que existe, Él es bueno, Él es bondadoso. Y aunque yo no merezca nada bueno de parte de Dios, Él me bendice porque Él es bueno. Dios no nos bendice porque somos buenos, Él nos bendice porque Él es bueno. Escúcheme, Él no me bendice a mí porque yo sea bueno, no. Yo no merezco nada de Dios, yo soy muy malo, pero Él me bendice porque Él es bueno. Amén. Y yo sé que Él existe, y mi Dios que existe, Él es bueno, Él es bondadoso, y no depende de ti, depende de Él, no depende de ti. El salmista dijo en el Salmo 115: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu justicia y por tu verdad. Es por Él, no por nosotros. Si fuera por nosotros estaríamos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Merecíamos estar muertos todos, pero estamos vivos por su misericordia y porque Él es bueno. Estamos en su presencia. No lo merecíamos, pero no es cuestión de merecimiento, es cuestión de su gracia y de su misericordia. Amén. No podemos orar a Dios si estamos dudando de su existencia, de sus atributos, de sus bondades. Quiero decirle, mi hermano, Dios es bueno, Él está contigo. Él te ama y se preocupa por ti. Él está interesado en tu situación, por muy dura que sea, por más que hayas llorado. Dios ve tus lágrimas, ve tu dolor, ve tu tristeza. Él siempre está contigo. Él nunca te ha dejado solo o solo. Aunque sientas que todo parece estar en tu vida en frustración, Dios te dice que Él está contigo. Isaías 41:10 se lo dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hermano, Dios es tan bueno que siempre está con nosotros. Y Pablo dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Al dudar, escúcheme bien, al dudar, el miedo entra y la fe sale. ¿Qué pasa al dudar? ¿Qué ocurre en medio de la duda? El temor entra y la fe sale. Cuando tú permites que la duda entre a tu corazón, entonces cuando tu corazón se llena de duda, entra el temor y sale la fe. Por eso Jesús hablaba tanto en contra de la duda y hablaba tanto de la fe. Cuando la duda entra, cuando la duda llega, el temor entra y la fe se sale. Pero cuando tú y yo creemos en Dios, la fe se va, el temor se va y la confianza en Dios revive. Vuelve la confianza en Dios. Dios está con nosotros. Y por último termino, cortico ahora sí para que oremos. El último obstáculo es la falta de perdón. Recordamos los tres anteriores. Primer obstáculo, el no pedir o el pedir mal. Segundo,
Dígalo más fuerte. Muy bien. Maltrato al cónyuge. El tercero, la duda o la incredulidad. Y por último, la falta de perdón. Eso sí que es un problema la oración, mi hermano. Mucha gente no recibe respuestas aunque oran, porque oran con corazones resentidos, corazones llenos de amargura, de falta de perdón. Gente que está cargada con su papá o con su mamá, con su líder, con su pastor, y sienten rabia en su corazón y oran. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar o me va a escuchar cuando en mi corazón hay falta de perdón? Tan amargado y tan resentido estoy que cuando hablo siempre con alguien a espaldas, hablo de esa persona que me hizo daño y mantengo diciendo es que esto y lo otro, y saco todo lo de atrás. Y la Biblia dice que cuando yo estoy amargado, contamino a otros, porque una persona amargada que le falta perdón en su corazón. Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Antes de Santiago está Hebreos. Y Hebreos capítulo número 12, el versículo número 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella ¿qué? Muchos sean ¿qué? Quiere decir que una persona amargada, con falta de perdón, una persona amargada y con resentimiento contamina a otros. Siempre que habla de la rabia que siente, de lo que la persona le hizo. Es que a mí me cae tan gordo esa persona, es que a mí me cae tan mal. ¿Por qué habla así y contamina a otros? Porque está amargado. ¿No ha escuchado muy común eso? Llegó Julián, es tanta buena gente, que es tan buena gente, le parece a usted y me cae tan gordo, no me lo puedo ni pasar, es un purgante. ¿Por qué hablamos así? Porque hay amargura. Y cuando en mi corazón hay amargura, falta de perdón, siempre la amargura tiende en contaminar a otros. La amargura amarga la vida de otros. Y un tremendo obstáculo a la oración, aparte de los tres anteriores, es la falta de perdón. La falta de perdón es uno de los obstáculos más grandes que pueda tener nuestra oración cuando la levantamos delante de Dios. Quiero terminar con una cita. Marcos capítulo número 11. Marcos capítulo 11. Ya vamos a terminar. Regálame unos 5 minuticos más. Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. ¿Ya lo encontró? Marcos 11, 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis creyendo, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Versículo 25. Y cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. La Biblia coloca la falta de perdón al plano de Dios. Dice que si yo no perdono, entonces tampoco Dios, ¿qué? ¿Qué dice Dios? Que si yo no perdono, Él tampoco me perdona. ¿Cuántos de aquí saben que son perdonados por Dios? Levanten la mano a los que son perdonados por Dios. Pero usted podrá decir: pastor, es que a ese hermanito, a esa persona que me hizo tanto daño, que lo perdone Dios. Yo no soy el santo cachón. Que lo perdone Dios, porque lo que me hizo, pastor, no tiene perdón de Dios. Bueno, te pregunto, ¿lo que te hizo tu esposo, tu papá, tu mamá, era más grande que lo que tú habías hecho contra Dios o qué? Yo creo que no. Yo creo que mis pecados contra Dios eran más grandes que lo que cualquier persona puede hacer contra mí. Así alguien me haya humillado, maltratado, eso, aunque puede doler, no es tan grande como mis pecados que teníamos contra Dios. Y si Dios fue capaz de perdonarme a mí todos mis pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarle a alguien una herida que nos cause? Y Dios dice
que si yo no perdono a una persona, entonces que Él tampoco me perdona a mí. Y hizo una comparación con un ejemplo de que un hombre que tenía una deuda y vino su deudor a cobrarle la plata y le dijo: no, perdóname la deuda, tengo cómo pagarte, luego te lo pagaré. Y aquel hombre, viendo su lágrima, le dijo: bueno, te perdono la deuda. Y era una deuda millonaria, y se la perdonó porque se dio cuenta que no tenía cómo pagarle. Y cuando salió de allí, vio a alguien, ese que le fue a perdonar la deuda, cuando salió, encontró un hermanito que le debía unos cuantos pesitos, y fue lo que ve el cuello y lo ahorcaba diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y él le decía: no, perdóname, luego te lo pago. No, págame. Y lo mandó a la cárcel porque no le quiso perdonar. Cuando mucha gente vio lo que hizo, fue donde el rey le dijo: rey, ese señor que tú perdonaste la deuda tan grande, no fue capaz de perdonarle él, a él que le debía una cosita de nada, y lo mandó a la cárcel. Y aquel rey se enojó y le dijo: mándamelo para acá. Y le dijo: necio, insensato, ¿cómo yo te perdoné esa deuda tan grande? ¿Cómo no fuiste capaz de perdonarle al otro esa pequeña deuda? Y eso compara de que si Dios nos perdonó una deuda tan grande que teníamos a nosotros, tantos pecados, ¿por qué no podemos perdonarle a la mamá, al papá por habernos abandonado, al esposo por haberte sido infiel, a tu esposa por haberte fallado? Todos cometemos errores. No estoy justificando el pecado, estoy diciendo que la falta de perdón nos impide ser escuchado por nuestro Dios. Pero cuando yo perdono, no importa lo que me hayan hecho, yo me libero, porque el perdón libera, el perdón sana y el perdón restaura. Cuando tú perdonas, tú eres liberado de ese odio que te estaba matando, de esa amargura, de ese dolor. Y los psicólogos dicen que el 79% de las enfermedades físicas son resultado de enfermedades del alma. Dicen que la úlcera es producida por comer a deshoras. Puede ser que sí, pero se ha descubierto que la úlcera viene por la ira que uno sienta. La ira produce úlcera. Los dolores de cabeza y de migraña que a veces nos vienen son resultado de los malos recuerdos de conciencias malas que hemos hecho. Y esos malos recuerdos afectan nuestro sistema cerebral y produce en dolores de cabeza como migrañas. ¿Sabía eso? La osteoporosis, que es la pérdida de calcio, la falta de calcio en los huesos. La Biblia dice que el corazón triste debilita los huesos. ¡Wow! Quiere decir que la osteoporosis, la pérdida de fuerza en los huesos, viene por la tristeza del corazón. Una persona que mantenga triste, a lo último sus huesos pierden fuerza porque no tiene ánimo. ¿Sabía eso? Pues sí, mi hermano. Y la falta de perdón produce paros cardíacos, produce infartos, preinfartos. La falta de corazón produce cáncer de seno, lugares que están cerca al corazón. Cuando tú perdonas, mi hermano, tú te sanas. ¿Aló? No, usted no está conmigo esta mañana. Escuche, cuando usted perdona, usted se sana. Perdone. Y esa enfermedad que usted tenía que iba a decir al médico, tanto que el médico le decía: no, pues yo lo veo bien, tómese ¿este qué? Lo que siempre mandan. Tómese este acetaminofén. Y el médico dice: pero yo lo veo bien, yo no sé. Pero usted siente que se está muriendo cada vez más. ¿Sabe por qué? Puede ser que eso no sea físico, que sea espiritual. Y puede ser que la falta de perdón esté generando ataduras, enfermedades en tu cuerpo. El perdón sana. Cuando tú perdones, la sanidad vendrá a tu vida y a tu familia. Cuando tú perdonas, la liberación vendrá a tu vida, porque el perdón libera. Y Dios quiere ver una iglesia sana, una iglesia libre, una iglesia bendecida, que cuando clame a Dios, como dice el Salmo 91, me orarán y yo les responderé. Con Él estaré yo en la angustia, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow, póngase de pie y le damos un aplauso al Señor.